Muchas gracias por tomar este tiempo para escuchar este programa de estudio bíblico. Ahora acerquémonos al Señor en oración. Amoroso Padre, te agradecemos y te alabamos hoy por nuestro querido Salvador, el Señor Jesucristo, que nos amó y nos libró de nuestros pecados con su sangre preciosa. Te agradecemos por las maravillas de tu palabra, ese libro milagroso, ese libro de todos los tiempos. Te agradecemos por el hecho de que permanece inamovible. Te alabamos por su autor, el Espíritu Santo, nuestro Maestro. Y te rogamos que este sea un ministerio especial para cada corazón que está escuchando, sean ancianos o jóvenes. Estamos seguros de que tu palabra avanzará en el poder del Espíritu Santo para la edificación de los creyentes y para alcanzar a aquellos que nunca antes han conocido a Cristo. Oramos en el nombre precioso del Señor Jesús. Amén. Estamos en el capítulo 4 de la epístola de Pablo a los Gálatas, pero antes de continuar con el versículo 3, quiero regresar por un momento a capítulo 2 y versículo 20, porque recibí un correo interesante acerca del mismo. Es un texto muy familiar, Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, que me amó y se entregó a sí mismo por mí. El mail decía, usted no dijo mucho acerca de este versículo, y es un versículo muy importante. Bueno, básicamente no soy un predicador expositivo exhaustivo, pero creo por supuesto que hay un gran valor en la exposición de este gran versículo de la Biblia. Así que vamos a detenernos por un momento en Gálatas 2:20. Este versículo ha sufrido muchos abusos. Algunos enseñan que esta fue una experiencia que Pablo tuvo posteriormente a su conversión y exhortan a los cristianos a tener la experiencia de Gálatas 2:20. Pero Pablo está hablando aquí acerca de la vida que había tenido en la carne y que tenía en la carne. Observe que dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne. En otras palabras, está hablando acerca de la vida que tenía en la carne o en su cuerpo a partir del día que Dios lo salvó. Él está hablando de la vida que ahora tiene. Bien, el concepto comienza con esta oración. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ahora, el tiempo de este verbo se debe leer, con Cristo he sido crucificado. En otras palabras, el comienzo de la vida acerca de la cual Pablo está hablando fue cuando él se unió al Señor Jesucristo. Esa vida comienza con el nuevo nacimiento, o comenzó con el nuevo nacimiento. Comienza en la cruz cuando un hombre conoce al Salvador. Comienza con un sumergirse en la muerte del Señor Jesucristo. Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Con Cristo he sido juntamente crucificado. Atención, esta no es una experiencia que se busca después de la salvación. No, se refiere a una relación vital. Es una experiencia interna, personal. Y puedo decir que es una relación esencial. Si usted no ha sido salvo, entonces no ha sido crucificado con Cristo. Si usted ha nacido de nuevo, entonces ha sido crucificado con Cristo. La vida que ahora yo vivo comenzó hace muchos años cuando recibí al Señor Jesucristo como mi Salvador personal. El secreto de esta vida está en estas palabras: Cristo vive en mí. Así es, el secreto es que Cristo vive dentro mío y continuará viviendo dentro mío. Él vive tiempo presente continuo. Él no vivió en mí solamente por un momento y luego dejó de hacerlo, sino que Él vive en mí ahora. Un día el Señor Jesucristo entró en la vida de todo creyente. Esto significa que una nueva persona entró, que un nuevo poder entró, que entró un nuevo propósito en la persona del Espíritu Santo. Por supuesto, el Señor Jesucristo está físicamente en el cielo, pero es el Espíritu de Cristo que entra en el creyente al momento de creer. Entienda, Cristo vive en mí. Ahora, Cristo vive a través de mí y la vida que ahora yo vivo es porque Cristo vive en mí.
Observe la esfera de acción de esta vida que yo ahora vivo. Dice Pablo que el espíritu está en la carne, no en alguna experiencia en las estrellas o en alguna atmósfera ideal intangible, sino precisamente aquí en mi cuerpo físico, donde yo siempre he vivido. Desde el día que yo nací, vivo en este cuerpo, en esta carne, y la vida que ahora vivo en la carne se refiere a mi vida cristiana práctica y diaria. Comenzó en mi cuerpo cuando recibí a Cristo como Salvador personal. Espero que estos comentarios le hayan sido útiles. Ahora vamos a regresar a capítulo 4, versículo 3 de Gálatas. Permítame leer los 3 primeros versículos de este capítulo. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud, bajo los rudimentos del mundo. Bueno, observando en esta lectura, no nos sorprende que a la condición de Israel bajo la ley, Pablo le llama de esclavitud. Está en el versículo 3 y puede subrayarla, esclavitud. La ley mosaica o la ley de Moisés requería sacrificios, ceremonias, observancias. Y así como un hijo algunas veces necesita corrección y castigo durante sus primeros años, así también la ley castigaba al que la desobedecía. Los judíos estaban restringidos por las muchas reglas de la ley de Moisés, la ley mosaica. Los creyentes del Antiguo Testamento eran hijos de Dios, pero eran menores de edad en esta figura. Y como tales no podían acercarse a Dios de la misma manera que los creyentes lo hacen en la presente dispensación de la gracia. En el versículo 3 Pablo dijo, así también nosotros cuando éramos niños estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. La palabra que tenemos aquí se refiere a los creyentes judíos, de los cuales Pablo era uno. Él utiliza el pronombre nosotros en contraposición al pronombre ustedes o vosotros del versículo 6. Leamos este versículo. Y por cuanto sois hijos. Pero en el versículo 3 había dicho, así también nosotros. En el versículo 6 se refiere a los creyentes gálatas. Ahora, en el versículo 3 tenemos la expresión rudimentos del mundo. Y sabe, en Colosenses capítulo 2, versículos 8 y versículo 20, se la utiliza esta expresión para designar a la ley mosaica. Y posiblemente significa los primeros principios dados a la humanidad para preservar la ley y el orden en la tierra. La pregunta que surge aquí es, ¿por qué Pablo dice que aquellas cosas que tenían un significado espiritual eran del mundo? Vuelvo a leer la frase, rudimentos del mundo. A pesar de que los gobiernos humanos están basados en la idea de la ley que vino de Dios, sin embargo es un sistema mundano. En los tiempos del Antiguo Testamento el sistema legal como medio de disciplina perteneció al período durante el cual los judíos estaban siendo preparados para la venida de Cristo. Ahora Pablo muestra a los creyentes gálatas que para ellos regresar a esas ceremonias judías sería como caer en una segunda niñez. Habiendo recibido a Cristo como su Salvador y Señor, ellos habían sido librados de la esclavitud legal. Ahora eran hijos adultos. Es ridículo regresar a aquel principio de legislación empleado por el mundo en su esfuerzo para hacer que los hombres hagan lo correcto. Los gálatas, como todos los verdaderos creyentes, son nueva criatura en Cristo Jesús. Lo leemos en 2 Corintios 5:17. Dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y el hombre nuevo fue creado para buenas obras, de acuerdo a lo que dice Efesios 2:10. Ahora, es verdad que los judíos eran esclavos de la legislación mosaica, pero durante ese tiempo Dios estaba preparándolos para los grandes eventos de la historia mundial. En el versículo 4 leemos allí al comienzo del versículo la palabra pero, la cual marca una transición. Y fíjense qué importante lo que dice. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo,
nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. ¡Qué gran versículo! La encarnación del Hijo de Dios no era una opción ni por un instante, ni antes ni después. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, fue en el tiempo exacto. Como podemos ver, fue un evento programado, completando el periodo del tiempo designado por Dios. Fue Dios quien ordenó el tiempo de la venida de su Hijo al mundo. Es por eso que leemos: cuando vino el cumplimiento del tiempo, es decir, en el tiempo justo, oportuno. El párrafo más interesante que he leído describiendo esta frase apareció en un libro de Kenneth Wuest. Lo describe como enviado. Se refiere al acto de uno que envía a otro con una misión para hacer algo. La persona enviada tiene las credenciales para realizar el trabajo. Ahora, es precisamente del término griego apóstol que nosotros recibimos esa idea, que significa mensajero, enviado, embajador. El autor de la epístola a los Hebreos en capítulo 3 y versículo 1 escribe: considerad pues al apóstol, al enviado, o si prefiere, sumo sacerdote de nuestra profesión. Fue nuestro gran apóstol, el Señor Jesucristo. Fue enviado desde el cielo por el Padre para traer la gracia del cielo a la tierra, para redimir a los que estaban bajo la ley. Todo Israel estaba bajo la ley, y porque habían quebrantado la ley, estaban bajo su juicio y maldición. Pero alabemos a Dios, porque cuando vino el cumplimiento del tiempo, fue en el tiempo perfecto de Dios. Él envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley para que redimiese a los que estaban bajo la ley. Algunos estudiosos de la Biblia dicen que Pablo nunca mencionó el nacimiento virginal del Señor Jesús. Pero observe con cuidado esta frase en el versículo 4 de Gálatas 4. Dice, nacido de mujer. Este término se refiere ciertamente a la encarnación, se refiere a cómo Dios se hizo hombre, la concepción sobrenatural del Espíritu Santo en el vientre de una virgen. Pues Cristo nació de una mujer y es verdadero Dios y verdadero hombre. Él no tuvo un padre terrenal, humano. Él era el Hijo de Dios antes que viniera a esta tierra, porque el Hijo fue dado antes que el niño naciera. La filiación eterna de Jesucristo está probada por el hecho de que el Hijo, que fue enviado por el Padre, existía antes de que fuera enviado. La enseñanza de Pablo en Gálatas 4 coincide claramente con Génesis 3:15, donde Dios dijo que la simiente de la mujer aplastaría la cabeza de la serpiente. Ahora, piense desde el punto de vista biológico, la mujer no tiene simiente. No es posible que un bebé sea concebido en el vientre de una mujer sin la intervención del hombre, sin el esperma masculino. Pero llegado este caso en particular, María fue virgen. Nunca había conocido a un hombre, es decir, nunca había tenido relaciones sexuales con un hombre. Queda claro que el apóstol le está diciendo que Cristo nació de una mujer. Así que no se puede decir que el apóstol Pablo nunca se refirió al nacimiento virginal de nuestro Señor Jesucristo. Continuemos. Cuando Cristo vino bajo la ley. Esto está claro en el versículo 4 de Gálatas 4. Dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Él estaba en sujeción a la ley. Aunque Él era Señor de la ley y autor de la ley, voluntariamente se colocó a sí mismo bajo la ley y permitió que ésta hiciera sus demandas sobre Él. ¿Para qué? ¿Pasaría por encima de la ley y la sacaría de los registros sagrados? ¿La arrojaría fuera de la Biblia y diría ya no es necesaria? No, la respuesta es no. Es más, Él se puso junto al hombre bajo la ley, sujetándose a sí mismo a sus restricciones y requerimientos. La guardó en forma completa. Por lo tanto, Cristo llegó a ser un sacrificio acepto para llevar nuestros pecados en la cruz.
Él nació bajo la ley para redimir a los que estaban bajo la ley, muriendo bajo el castigo de la ley que nosotros habíamos quebrantado. Cristo pagó nuestro castigo liberándonos de cualquier reclamo que la ley pudiera haber hecho contra nosotros. Con su muerte y resurrección, Él ha resucitado a cada creyente verdadero junto con Él a una posición celestial en donde la ley no opera. Ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia los creyentes. La ley no está puesta sobre la iglesia. La ley fue en principio dada a Israel. Todos los hombres que han vivido han quebrantado la ley, la desobedecieron hasta que Jesucristo vino al mundo. Él la guardó en forma completa, ni por una vez la quebrantó. Observe lo que continúa diciendo el versículo 5. Para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Los verdaderos creyentes alcanzan su mayoría de edad en Cristo. El ahora creyente deja de estar bajo la autoridad de la ley y es colocado en la posición de un hijo adulto. Recibe reconocimiento oficial como hijo. Naturalmente, como hombre, la mayoría de edad se reconoce a los 21 años, ¿verdad? Ahora, en Cristo tenemos nuestro lugar como hijo adulto delante de Dios. La palabra adopción es usada solo por Pablo en el Nuevo Testamento. Yo nunca he encontrado esta palabra en los escritos de otros hombres y como parte de la experiencia indica una transacción futura. Es una realidad presente, pero tiene un aspecto futuro. En un sentido, somos adoptados ahora, pero tal como lo veo en la Biblia, existe un aspecto futuro de la adopción que a menudo no es considerado. La adopción puede ser definida como el acto soberano de Dios por medio del cual Él establece un propósito para el creyente. Un propósito que nunca puede realizarse completamente en este mundo, en esta vida. Porque Efesios 1:5 dice, habiéndonos predestinado para ser adoptados. El aspecto futuro de esa adopción lo encontramos en Romanos 8:23, donde leemos, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, que la redención de nuestros cuerpos. Y si la estamos esperando es porque todavía no la tenemos. Y está claramente demostrado aquí en Romanos 8:23. Los creyentes poseen una adopción posicional y tenemos nuestro futuro asegurado porque hemos recibido el espíritu de adopción que menciona Pablo en Romanos 8:15. En ese pasaje el Espíritu Santo es llamado el Espíritu de adopción y la presencia del Espíritu Santo en nosotros es la garantía de que un día alcanzaremos el propósito que Dios ha establecido, el cual es la redención de nuestro cuerpo. Pero como hijos de Dios y coherederos con Cristo, no seremos glorificados con Él hasta que Él vuelva, hasta que Él venga por nosotros. En aquel día Dios nos exhibirá delante de los hombres, de los ángeles y de los demonios, y mostrará las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. ¡Qué maravilla! Esto lo leemos en Efesios 2:7. Entonces nuestra posición como hijos se realiza aquí y ahora a través de la morada del Espíritu Santo y se completará en la gloria del cielo. Avanzando, Gálatas 4:6 dice, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. La palabra Abba es un término arameo, similar a nuestra palabra papá. Expresa aquella dulce relación con Dios, una relación de profunda confianza en nuestro Padre Celestial. Creo que la mayoría de nosotros puede apreciar eso. A nuestros padres le decimos papá o papito. Es un término cariñoso. El mismo Señor Jesús lo usó en varias oportunidades y aún en Getsemaní cuando estaba orando en Marcos 14:36 y dijo, Abba Padre,
todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. El mismo bendito Espíritu Santo que fortaleció al Señor Jesús en el jardín de Getsemaní en aquel momento oscuro, nos ministrará y ayudará a que confiemos por completo en el Padre. Ninguno de nosotros nunca llegará a apreciar por completo en esta vida la persona y obra de nuestro Padre Celestial a nuestro favor. Pero, amados, cuando estemos delante de Él en la eternidad, le conoceremos tal como Él nos conoce ahora a nosotros. Vamos a leer avanzando el versículo 7 de Gálatas 4. Y dice, así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. ¡Qué amor y qué gracia! A través de la obra redentora en la cruz hemos sido librados de la servidumbre de la ley y por su gracia Dios nos ha convertido en sus hijos. Nosotros somos los verdaderos hijos de Dios, no esclavos, sino hijos. Y más aún, por los actos soberanos del Trino Dios, todos sus hijos somos herederos. Por favor, observe bien esta expresión, herederos de Dios. Como lo expresa también Pedro en su primera epístola, somos renacidos para recibir una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Como les decía, Pedro escribió esto en su primera epístola, en el capítulo 1, versículos 3 al 5. Y él nos dice que ya no somos más esclavos de la ley, sino que somos hijos de Dios y herederos de Dios. Oh, que el Espíritu Santo imprima en cada uno de nosotros, así como lo hizo en los creyentes de Galacia, la clara realidad que nuestra posición como hijos y herederos de Dios se debe solo y completamente a la gracia de Dios. Tan personal era esto para los creyentes que Pablo lo escribió con un pronombre singular, dirigiéndose a cada individuo. No somos más esclavos, ahora soy hijo. Y él nos está diciendo, a usted y a mí, no somos más esclavos, sino hijo. Ya no estoy más bajo esclavitud de la ley, soy un hijo de Dios libre. Y esto es el cumplimiento de lo que el Señor había anunciado con sus propias palabras cuando dijo, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. La riqueza de este mundo es nada comparada con nuestra herencia celestial. Aleluya al Salvador. Debemos agradecer a Dios por las maravillas de su amor y de su gracia. Bien, nuestro tiempo ha terminado por hoy. Confío que usted haya sido muy bendecido con este estudio bíblico. Si Dios quiere, estaremos de regreso con otro estudio, continuando esta serie de la Epístola de Pablo a los Gálatas. Será entonces hasta nuestro próximo programa.